Buenos días, mi amada familia de la fe. Sean todos bienvenidos a un nuevo devocional con Cristo Salva. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo llenen sus corazones en esta nueva mañana. El tema de hoy es, despojémonos de todo peso, donde meditaremos en un pasaje que nos llama a vivir una vida de perseverancia y santidad en medio de una constante batalla espiritual. El texto se encuentra en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cada creyente enfrenta una lucha diaria contra el pecado. Aunque Cristo ya nos ha dado la victoria mediante su muerte y resurrección, todavía vivimos en un mundo marcado por el pecado y habitamos en una naturaleza humana que intenta alejarnos de Dios. Sin embargo, el Señor no nos dejó sin dirección. Él nos muestra cómo vencer, quitando todo aquello que estorba nuestra comunión con Él y perseverando hasta el final. Un llamado para creyentes que enfrentaban pruebas. La carta a los Hebreos fue escrita para cristianos de origen judío que sufrían persecución debido a su fe en Jesucristo. Muchos habían perdido bienes, prestigio y seguridad. Algunos estaban siendo tentados a abandonar el Evangelio y regresar al antiguo sistema religioso judío para evitar el sufrimiento. Durante toda la carta, el autor demuestra que Cristo es superior a los profetas, a los ángeles, a Moisés, al sacerdocio levítico y a todos los sacrificios del antiguo pacto. Después de presentar en el capítulo 11 la famosa galería de los héroes de la fe, llega al capítulo 12 con una conclusión práctica. Si todos esos hombres y mujeres perseveraron confiando en Dios, los creyentes también deben perseverar sin rendirse. El versículo comienza diciendo, por tanto. Esa expresión conecta directamente con todo lo anterior. Es decir, a la luz del ejemplo de aquellos que permanecieron fieles, ahora nosotros también debemos correr nuestra propia carrera de fe. El autor continúa diciendo, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. La expresión, nube de testigos, no significa que los creyentes que ya partieron al cielo estén observándonos continuamente. En el contexto, los testigos son aquellos cuya vida da testimonio de que Dios es fiel y que vale la pena confiar en Él. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Moisés, Rahab y muchos otros demostraron con sus vidas que la fe persevera incluso en medio de las pruebas. Ellos no son espectadores de nuestra carrera. Son testigos en el sentido de que su ejemplo confirma que Dios nunca abandona a quienes confían en Él. Hoy también tenemos esos testimonios en las páginas de la Escritura. Cada vez que leemos cómo Dios sostuvo a José en Egipto, fortaleció a Daniel en Babilonia o restauró a Pedro después de haber negado a Cristo, recordamos que el mismo Dios sigue obrando en la vida de sus hijos. Luego encontramos uno de los mandatos más importantes del versículo. Despojémonos de todo peso. La imagen proviene de los atletas de la antigüedad. Antes de competir, eliminaban cualquier carga que pudiera disminuir su rendimiento. El autor utiliza esa ilustración para enseñarnos que existen cosas que, aunque no siempre sean pecaminosas en sí mismas, pueden convertirse en obstáculos para nuestro crecimiento espiritual. Un creyente puede estar dedicando demasiado tiempo a actividades que absorben su corazón, descuidando la oración, la lectura de la Biblia y la comunión con Dios. Las preocupaciones excesivas, el orgullo, el materialismo, las distracciones constantes, las malas amistades o el uso desordenado del tiempo pueden transformarse en pesos que ralentizan nuestra carrera espiritual. Jesús enseñó algo semejante cuando habló del sembrador. Dijo que algunos recibieron la palabra, pero los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas terminaron ahogándola. Mateo 13, verso 22. Por eso debemos preguntarnos cada mañana, ¿qué cosas están ocupando el lugar que solo Cristo debe tener en mi corazón? Después añade, y del pecado que nos asedia. La palabra utilizada transmite la idea de algo que rodea, enreda o atrapa fácilmente. El pecado nunca aparece mostrando sus verdaderas consecuencias. Siempre promete satisfacción inmediata, pero termina produciendo esclavitud. Así actuó con Eva en el huerto del Edén. Así ocurrió con David antes de caer con Betsabé. Así sucedió con Judas, cuyo amor por el dinero terminó endureciendo completamente su corazón. El pecado comienza muchas veces con pequeños pensamientos, deseos o decisiones aparentemente insignificantes.
Si no son confesados y abandonados rápidamente, crecen hasta dominar la vida. Por eso Santiago capítulo 1 versos 14 y 15 explica que la concupiscencia, después de concebir, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, produce muerte. La lucha contra el pecado no consiste únicamente en evitar ciertas acciones externas. Comienza mucho antes, en el corazón, donde nacen nuestros deseos, pensamientos y motivaciones. Por esa razón el creyente necesita examinar constantemente su vida delante de Dios. Finalmente, el autor dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La vida cristiana no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. La palabra traducida como paciencia también puede entenderse como perseverancia firme, constancia y resistencia bajo presión. Cada creyente tiene una carrera preparada por Dios. No todos enfrentan las mismas pruebas, pero todos somos llamados a permanecer fieles hasta el final. Habrá momentos de cansancio, luchas contra la tentación, pruebas familiares, dificultades económicas, enfermedades y persecuciones. Sin embargo, Dios promete sostener a quienes permanecen confiando en Él. Pablo expresó esta misma verdad cuando escribió: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 7. La victoria del creyente no consiste en no tropezar jamás, sino en levantarse cada vez que cae, arrepentirse sinceramente y continuar caminando tras Cristo. Hebreos 12 verso 1 nos recuerda que la santificación requiere una participación activa del creyente. Aunque la salvación es completamente por gracia mediante la fe, Dios nos llama a colaborar con la obra que el Espíritu Santo realiza en nosotros. Cada día debemos identificar aquello que nos aleja de Cristo, abandonar el pecado mediante un arrepentimiento genuino y correr con perseverancia, confiando en el poder del Señor. La victoria sobre el pecado nunca depende únicamente de nuestra fuerza de voluntad. Depende de una vida rendida al Espíritu Santo, alimentada por la palabra de Dios, fortalecida mediante la oración y sostenida por la gracia divina. Cuando permanecemos cerca de Cristo, encontramos fuerzas para decir no al pecado y sí a la obediencia. Al iniciar esta mañana, pregúntate con sinceridad: ¿qué peso necesito dejar hoy? ¿Qué hábito está debilitando mi comunión con Dios? ¿Qué pecado debo confesar antes de que siga creciendo? El Señor no solo señala aquello que debemos abandonar, también nos da el poder para hacerlo. Cada nuevo día representa una oportunidad para correr nuevamente la carrera con una mirada puesta en Cristo. No permitas que una caída defina tu futuro espiritual. Si hoy vuelves al Señor con un corazón arrepentido, Él es fiel para perdonar, restaurar y fortalecer tu vida. La meta no es vivir una existencia perfecta por nuestras propias fuerzas, sino depender cada día más de aquel que ya venció el pecado y la muerte en la cruz. Que nuestra mayor preocupación no sea agradar al mundo, sino agradar a Cristo. Que cada decisión de este día refleje que seguimos corriendo hacia Él. Oremos, mis hermanos. Padre Celestial, gracias porque en Cristo nos has llamado a correr una carrera que tiene una meta eterna. Reconocemos que muchas veces permitimos que cargas innecesarias y el pecado debiliten nuestra comunión contigo. Examina nuestro corazón y muéstranos aquello que debemos abandonar. Danos un espíritu humilde para arrepentirnos y una fe firme para perseverar aun cuando las pruebas sean difíciles. Llénanos con el poder de tu Espíritu Santo para vivir en santidad, vencer la tentación y caminar cada día más cerca de ti. Que nuestra vida glorifique a Jesucristo en todo lo que hagamos y que nunca apartemos la mirada de Él, quien es nuestro Salvador y nuestra esperanza. En el nombre de Jesús. Amén.